Bien, vamos a comenzar en oración. Padre, nosotros somos totalmente dependientes de ti, Señor. Rogamos de ti, Señor, el que tengamos toda disposición de mente, alma, todo nuestro ser, se pueda disponer debidamente a tu palabra, se pueda disponer para recibirla y para aprovecharla. Señor, tu nombre debe ser exaltado en este día. Todo primer día de la semana debe ser consagrado a ti, Señor, pero nuestra naturaleza tiende a tener este día como otro igual. Rogamos que tú nos llenes de tu gracia, de tu espíritu, y que obres en nosotros de tal manera que nosotros podamos ver este día como el día más glorioso de la semana, como el día en que nos podemos acercar a ti y que tenemos el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Tenemos el privilegio de todas las condiciones que ya has creado para que nosotros nos acerquemos a ti. Tenemos grandes privilegios, Señor, y rogamos que actuemos conforme a esos privilegios. Te imploramos que tú nos concedas exponernos debidamente a tu palabra y que ella nos acerque debidamente a ti. Es en Cristo que rogamos tu favor para todos nuestros hermanos, los que aún no están, que tú les traigas con bien y quites todo obstáculo de sus vidas también, para que puedan estar aquí juntos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús es que te pedimos todas las cosas, rogándote que nos des mucho más de lo que te estamos pidiendo. Amén. Bien, habiendo concluido el primer párrafo de este capítulo, que trata el tema del llamamiento eficaz desde una perspectiva general, ahora veremos sus especificaciones sobre algunos temas que ya se trataron en el párrafo 1 de manera general. Bueno, ya en el primer párrafo nos informó sobre los siguientes acápites. Les recuerdo, sus receptores. ¿Quiénes son los receptores del llamamiento eficaz? Tiene la respuesta ahí, ¿verdad? Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Vimos también, aparte de sus receptores, ¿quién? Su autor. ¿Y quién es su autor? Dios, en este caso, el Padre. También vimos su ocasión. ¿En qué momento Dios hace ese llamamiento eficaz? ¿En qué momento? A su debido tiempo, en el tiempo aceptado. O sea, no hay un momento, no hay una edad para el llamamiento eficaz. No hay ni tan siquiera una época del año en la que Dios llama. No, en el tiempo aceptable. Dios conoce el tiempo aceptable y en ese tiempo Dios llama. También hablamos sobre la eficacia de ese llamamiento. O sea, cuando Dios llama, hermanos, Él llama totalmente, eficazmente, no de manera mediana y después llama un poquito más. No, cuando Dios llama, Dios llama. Los que Él le hace el llamado, estos van a acudir al llamado, ellos van a oír la voz del Señor, como dijo Jesús. Llegará el momento en que los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y oirán. Hermano, los que son llamados van a ser llamados eficazmente, con toda seguridad van a acudir al llamado. También vimos los medios que Dios usa para llamar eficazmente. ¿Y cuáles son esos medios? La palabra y el Espíritu. O sea, las Escrituras, la palabra de Dios, Dios la va a usar para llamar eficazmente a aquellos que Él ha predestinado para vida. Y, por supuesto, no solo la palabra, sino la acción del Espíritu Santo en conjunto con la palabra es lo que va a ser el medio eficaz para Dios llamar a los predestinados. Y por último, vimos también
su transacción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué transacción ocurre cuando una persona es llamada eficazmente? Y los autores de la confesión nos dicen que nos saca del estado de pecado y muerte y que nos lleva y nos cambia la naturaleza y nos lleva al estado de gracia y de salvación. Y todo eso, por supuesto, por medio de Jesucristo. Y la operación que Él hace en medio de ese proceso se puede comparar con la iluminación de nuestras mentes. Una de las cosas que ocurre es que se iluminan las mentes de esos que son llamados en ese momento. Hermanos, todo esto es un poco difícil de verlo como un proceso, porque realmente esto ocurre, pudiéramos decir, en un abrir y cerrar de ojos. Esto ocurre en un momento. El llamamiento eficaz pudiera verse como un proceso cuando nosotros lo estudiamos así, pero realmente ocurre en cierto momento de la vida del hombre, del llamado, pero que es tan imperceptible por un lado y tan fuerte por otro lado, que en ocasiones algunos pueden decir fecha, hora, minuto del día en que esto ocurrió, y sin embargo otros, como ocurrió en un momento en que también estaban expuestos a la palabra, llevaban tiempo expuestos a la palabra, y quizás hay algunas acciones comunes del Espíritu Santo, pues no se dan cuenta en el momento que ocurre. Pero lo que sí sabemos es que todo esto debe ocurrir para que una persona sea llamada eficazmente, y que estas cosas ocurren verdaderamente en el creyente, en aquella persona llamada, cuando es llamado eficazmente. Es iluminado de manera espiritual, o sea, comienza a ver las verdades de las Escrituras y las comienza a ver. Si antes las veía de cierta manera, las ve más clara, más para sí mismo, para ellos, para beneficio de sus propias almas. Una de las cosas que la Escritura, una de las ilustraciones que la Escritura usa para que nos demos cuenta de lo que ocurre, del cambio de voluntad que ocurre en el llamado, una de las expresiones que la Escritura usa es que ocurre un cambio de corazón, como si nosotros tuviéramos un corazón de piedra, duro, y se nos da un corazón de carne, blando, dócil a la palabra de Dios. Es una ilustración bíblica, hermanos. Recuerden, eso no es un suceso que ocurre de manera literal, sino que es un proceso espiritual que se puede explicar con estas palabras. Pero ocurre un cambio en la voluntad del hombre, tal como si fuera que nuestra voluntad era dura, recia, contraria a lo que Dios nos pedía, a lo que Dios demandaba, y de buena primera se vuelve una voluntad que ama lo que Dios manda, que desea lo que Dios manda, que ama aquello que Dios ama. Entonces es como si se nos quitara un corazón y se nos diera otro corazón. A esto debemos añadir que otro de los procesos que ocurre en ese llamamiento eficaz es que se nos induce a querer y a hacer lo bueno. Y por supuesto, dentro de ese querer y hacer lo bueno está implícito el mejor bien que podemos hacer, la mejor acción que se puede tener en esta vida. Sí, la mejor acción que se puede tener en esta vida no es cuidar de tus nietos, ni amar a tus hijos. Qué buena yo soy, yo siempre amo a mis hijos. No, hermano, eso lo hace todo el mundo. Las perras lo hacen. Las leonas cuidan de sus cachorros. No se digan bueno por eso. El mayor bien es ir a Cristo. Y déjenme decirles que nadie puede ir a Cristo a menos que su corazón sea cambiado, a menos que su corazón sea transformado, a menos que su mente sea iluminada, a menos que todas
estos procesos que ocurren espiritualmente en el llamamiento eficaz ocurren. Por eso es que una persona es llevado a Cristo, es inducido a creer en Cristo, a recibirle. Y por supuesto, el resultado de todo ello, acuden con toda libertad, o sea, que es lo que realmente experimenta el que es llamado. Lo que realmente experimenta el que es llamado es que va a Cristo, es que lo recibe con fe, es que se arrepiente de sus pecados. Y uno dice, bueno, mira lo que hice, recibí a Cristo. Bueno, pero es que estás leyendo solo la última parte del párrafo. Estás viviendo solo lo que tú puedes experimentar. Tienes que ver lo que la Escritura enseña de ese proceso que tú estás viviendo. Por eso el resultado es que nosotros vamos con libertad. Cuando Dios obra todo aquello, nosotros vamos con libertad, vamos por la gracia de Dios y nos disponemos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Bueno, una vez visto de manera general lo que es el llamamiento eficaz, vamos a ver ya cuestiones específicas acerca del llamamiento eficaz, y a eso ya nos vamos a adentrar en el segundo párrafo. Por eso hoy vamos a ver ciertas cuestiones sobre los medios que Dios usa para el llamamiento eficaz. Como el primer párrafo trata el tema de manera general, los párrafos 2, 3 y 4 no harán otra cosa que hacer salvedades sobre ese planteamiento general. Primero vamos a tratar con las cuestiones de los medios y vamos a ver que se contestarán algunas preguntas interesantes sobre el llamamiento eficaz en este párrafo. Y las preguntas son tan elementales que cuando nosotros leamos el párrafo vamos a saber cuáles son esas preguntas que se contestan en el mismo. Fíjense, vamos a darle lectura junto a este párrafo. Dice así: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Este párrafo indudablemente está contestando a preguntas sobre que se hacen algunos, sobre todo algunos arminianos. Ustedes saben, ya no preguntas que se hacen los arminianos, sino planteamientos o afirmaciones que hacen los arminianos. Los arminianos, ustedes saben, una de las cosas que enseñan. Yo voy a necesitar un vaso de agua, que alguien, por favor, que no sea fría, que sea de la llave, sí. Si hay todo una virosis general por ahí que nos va a exigir. Bien, hermano, les decía, los arminianos, uno de los planteamientos de todo arminiano, o del arminianismo clásico, pudiéramos decir, es que sí, es realmente que es por gracia. O sea, los arminianos clásicos, no los arminianos contemporáneos, que son prácticamente pelagianos o semipelagianos. Pero el arminiano clásico, el que conoce un poco de la Biblia y de la doctrina y de la teología, dice, claro que es por gracia la salvación. Claro que Dios tiene que obrar gracia en el ser humano porque el ser humano está caído. Te dicen, claro. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Solo que Dios previó de antemano quién iba a creer, y porque Dios le da una gracia a todos. Y dentro de esos todos, que Dios le da gracia a todos,
En Cristo Dios le da gracia a todos. Cuando Cristo murió, Dios repartió gracia para todo el mundo. Y entonces, pero algunos son los que Dios ve de antemano que van a creer. Y cuando Dios vio de antemano esto, entonces Dios los eligió para que fueran salvos. Por supuesto que hay elección, te dicen los arminianos. Por supuesto que hay elección. Solo que Dios en su presciencia, dicen ellos, y esa presciencia para ellos es que Dios ve de antemano lo que pasa en el futuro y luego destina el futuro. Dios entonces luego escribe el futuro, después que lo ve. Hermano, ante ese tipo de planteamiento, los autores de la Confesión de Fe plantean: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios. Ahora, note cómo dicen ellos, cómo le llaman ellos a la gracia. A ver, ¿cómo le llaman a la gracia? Le ponen dos apellidos, ¿verdad? Libre y especial. Miren, hermano, si la gracia de Dios dependiera de que el hombre hiciera algo, ya eso no fuera gracia, empezando por ahí. Si dependiera de que Dios viera algo en alguien, imagínense, es como si fuera una deuda, no fuera gracia. Hermano, gracia es un regalo que no se merece. Si yo voy a darle un regalo a dos niños que se portan uno bien y uno mal, yo lo voy a mirar a dos niños todo el tiempo y yo les voy a dar un regalo de gracia a los dos. Yo no le puedo dar un regalo solo al que se porta bien, al que yo vi que se porta bien, porque es como que se lo merece el niño que se porta bien. Pero en este caso déjenme decirle que si Dios nos mira a nosotros de lejos, todos nos portamos mal. Los arminianos no sé de dónde sacan que unos se portan menos mal que otros. Todos nos portamos mal. La Escritura dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay bueno ni aun uno, que no hay ni un justo, que no hay quien haga el bien. Recuerden, hermano, aunque hayan personas que hagan menos mal que otros, no hay quien haga el bien. Y nosotros, cuando nos comparamos con otros hombres, es muy fácil nosotros decir: este es malo, este es menos malo y este es bueno, según nuestro criterio. Pero cuando el estándar es Dios, hermano, les aseguro que no hay bueno ni aún uno. Ni aún uno. Ahora, imagínense que Dios dependa del obrar de un ser humano para Él repartir gracia, para Él dar gracia. Él no fuera libre, hermano. Él fuera esclavo del ser humano. ¿Usted se imagina que Dios dependa de lo que Él vea en el futuro para Él luego decretar? A ver, vamos a ver cómo se comporta Joel. Joel se comportó así, entonces déjame decretar que Él va a hacer esto y esto. Entonces el decreto de Dios depende de las criaturas. Entonces Dios sería el Dios que depende de las criaturas. El esclavo de las criaturas. No quien decreta las cosas y las criaturas hacen. Sino que Él tiene que estar velando lo que las criaturas hacen para luego decretar. Él sería un esclavo, Él no sería libre. Hermano, Dios es libre. Dios no depende de lo que nosotros hacemos. No, nosotros vamos a hacer lo que Él ha decretado. Queramos o no. Queramos o no. Él no. Su gracia es libre. Es libre su gracia. Ahora, nosotros veremos claramente por las Escrituras que la fuente del llamamiento no viene en ningún momento de nada que provenga del hombre. Los autores de la Confesión dicen varias cosas. Dice: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente, importante, de la gracia libre y especial de Dios. No, miren de dónde no proviene, de ninguna cosa prevista en el hombre. Él no vio nada en el hombre antes, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura.
La palabra instrumentalidad es la palabra, aquí hay hermanos que pueden corregirme en esto. Y les voy a permitir que me corrijan incluso porque son más dotados que yo en el tema. La palabra instrumentalidad, recuerden que nuestra confesión de fe se escribió originalmente ¿en qué idioma? ¿En griego? ¿En hebreo? En inglés. En inglés. Nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe. Menos mal que no fue un verdadero o falso. Y no todos hubieran caído. ¿En qué idioma se escribió? No importa lo que diga para atrás. ¿En qué idioma se escribió? No importa lo que diga para atrás. Si es la confesión de fe, si es el libro de los mormones. ¿En qué idioma? En hebreo, en griego. Hermano, nuestra confesión de fe se escribió en Londres. Se escribió en inglés. Y originalmente la palabra que está ahí, que se traduce instrumentalidad, esa instrumentalidad realmente en español pudiera decirnos mucho, algunos, pero puede que no nos diga mucho. Yo espero que algunos ahí estén buscando su versión en inglés, pero la palabra ahí en inglés es agency o agency. Agency. Esa palabra agency o agency es la palabra ninguna obra de la criatura. Ningún esfuerzo de la criatura. O sea, el diccionario realmente tiene varios significados para esa palabra agency. Y esa palabra lo que nos dice no es otra cosa de que no es nada que hiciera ningún hombre, no hay nada, ningún esfuerzo humano, ninguna obra humana hizo que Dios considerara, este hombre no era tan malo, no es tan malo, déjame elegirlo. Este hombre vale la pena que yo lo salve. No, porque Mayrita, es que ella tiene un buen corazón. Mira, ella hizo esto y aquello y por eso yo la voy a elegir. Ella no es tan mala como la vecina. Hermano, no, por favor. Y usted sabe por qué los autores enseñan esto en la confesión de fe. Ustedes saben por qué lo enseñan. Lo enseñan porque la Biblia lo enseña. ¿Y saben por qué la Biblia lo enseña? Porque la Biblia hace énfasis en eso, que no es por nuestras obras que nosotros hubiéramos hecho de antemano, porque internamente, no solamente porque los arminianos dicen eso, sí, también porque los arminianos lo enseñan, pero usted sabe por qué los arminianos lo enseñan. Porque nosotros, dentro de nosotros, allí en lo más profundo de nuestra doctrina, cuando se separa de las Escrituras, nosotros pensamos que nosotros no somos tan malos como las personas que están al lado de nosotros. Muchas veces, cuando nosotros nos separamos de las Escrituras, comenzamos a tener nuestra propia doctrina. Y comenzamos a pensar que el vecino del frente, el de al lado, el del costado, no ha sido llamado porque es demasiado malo. O por lo menos decimos, nosotros no somos tan malos como él. Hermano, eso no es lo que enseña las Escrituras. No hay nada que haya visto Dios bueno en nosotros, ninguna agencia, ninguna instrumentalidad, nada que nosotros, ningún poder, nada previsto por Dios en nosotros que le dijera, ay, a este tengo que elegirlo, ay, a aquel. No, para nada. Para nada. Eso es lo que están diciendo los autores. Nosotros no teníamos nada. Dice, siendo en esto, o sea, nosotros no movimos en nada a Dios. Nosotros en esto éramos totalmente pasivos. Totalmente pasivos. Así como he estado yo toda esta semana, totalmente pasivo en la cama. Al estar muertos, yo estaba muerto con la gripe, pero nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así. Bien, es eso lo que nos dice la Escritura, hermano. Noten conmigo el énfasis del autor divino, por supuesto, inspirando al autor humano. Dice, quien nos salvó, dice 2 Timoteo 1:9, y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Él nos llamó con un llamamiento santo, pero nuestras obras no eran santas. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La gracia y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Si Dios no nos elige allá antes de los tiempos de los siglos, yo creo que se arrepiente si nos ve en el tiempo de nosotros obrando. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Hermano, es su propósito lo que hizo la diferencia. No nuestras obras, no nuestra condición. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5. Miren cómo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, ustedes se pueden ubicar en el contexto de este pasaje. En el contexto de este pasaje, Tito viene hablando de los pecados que nosotros teníamos en otros tiempos. Y dice: nosotros en otros tiempos éramos burladores, borrachos, injuriosos, envidiosos, nos envidiábamos, nos mordíamos por envidia unos a otros. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que dice Tito. Pero lo que dice Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por lo único, el único motivo es su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, por su misericordia y porque Él nos lavó y por la renovación que nosotros sufrimos por el Espíritu, en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, un texto que también nos habla explícitamente de esto, que el llamamiento depende y descansa totalmente, proviene solamente de la gracia libre de Dios y nada de nosotros, no porque nada que nosotros hayamos visto, que Dios haya visto en nosotros, ni porque algo que nosotros obramos. Nosotros éramos totalmente pasivos. Es Efesios 2. Efesios 2 específicamente, voy a leer los versículos 3 al 5 y 5 al 8. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, recuerden, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa frase ahora es muy importante. Lo mismo, o sea, nosotros, los que hoy somos salvados, los que estamos aquí, que hoy ya hemos sido llamados, éramos lo mismo que los demás. Es lo que Pablo le enseña. Pablo se incluye. Nosotros éramos, ustedes, cristianos de Éfeso, y yo éramos lo mismo que los demás. Y éramos, ¿qué cosa éramos? Andábamos en la naturaleza de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos lo mismo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, pero Dios. No, pero yo tuve fe. No. Pero Dios. Solamente Dios. No, Dios y... No, hermano. Fíjense, hay un término teológico que en relación al llamamiento y a la salvación se puede llamar de una manera o de otra. Como por ejemplo, nuestra confesión de fe es en el sentido de la salvación monergista. Y hay algunos que, como los arminianos, que defienden una postura sinergista. Sinergis de dos cooperando. Monergistas de que solo uno es quien obra. Algunos, los arminianos dicen que la salvación es de Dios y del hombre. Que Dios la inicia, pero que el hombre participa ahí. Y Él es el que escoge. Entonces,
Él es el que tiene fe. Él es el que se arrepiente, pero en el sentido de que en ningún sentido la fe ni el arrepentimiento provienen de Dios. Entonces vienen de Él. Ahora, lo que están diciendo los autores de la confesión de fe es que no, que solo Dios. Fíjense como ellos dicen, proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios. Solamente. Y hermano, en la Escritura lo que vemos es eso. Que solamente proviene de la gracia de Dios. Porque, como por ejemplo, en pasajes como este, Pablo nos dice, pero menos mal que nosotros, y que Dios, y por supuesto nosotros. No. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, nos escogió antes de la fundación del mundo para que en Cristo nosotros fuéramos justificados. Y luego, a su tiempo aceptable, nos llamó y nos aplicó la obra de Cristo. Y por eso es que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando un arminiano entienda la palabra gracia, dejará de ser arminiano. Por gracia sois salvos. O sea, usted no ha aportado nada a la salvación. Usted ha sido salvado por pura gracia. Porque por gracia sois salvos, versículo 8, por medio de la fe. Pero y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, más claro ni el agua. Hermanos, no por obras, no por nada que nosotros hagamos que podamos decir, bueno, pero yo aporté. No, por ninguna obra, para que nadie pueda gloriarse. Y Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido. Recuerden aquel pasaje, ese pasaje que a muchos les molesta, de Romanos 9. Pues no había aún nacido, ni había aún hecho, hablando de Jacob y Esaú, les recuerdo, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Todavía no había nacido Jacob, todavía no había nacido Esaú, y Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No habían hecho aún nada. Dios no, pero Dios previó. Pero por favor, si la elección te está diciendo que no habían hecho ni bien ni mal, pero además si Dios dependiera de lo que ve de antemano, entonces Dios sería el esclavo de todos nosotros, como algunos lo conciben, pero así no Él no es. Bien, primero los Corintios, hay abundantes textos para esto, por eso voy a seguir un poquitico más rápido. Noten cómo en estos textos se hace énfasis en que el hombre es pasivo. El hombre es pasivo en esto, el hombre no colabora para nada. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo le pregunto, ¿qué dice un arminiano? Un arminiano dice, Dios envió a su Hijo a morir por todos los hombres. Ellos dicen así. Y como es por todos los hombres, entonces la muerte de Cristo trae un beneficio de gracia a todos los seres humanos. Una vez que esto ocurrió, entonces ya todos están en la capacidad de creer, dicen ellos. Pero hay un problema, porque la Escritura dice que el hombre natural, o sea, el hombre que no está en Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero ellos dicen, no, pero el hombre ya puede creer. Dice, porque para él son locura, dice la Escritura. Que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo el hombre natural puede creer un mensaje espiritual
para salvación si el hombre natural no puede entender las cosas espirituales? El problema es que la Biblia está en contra de los arminianos, no son los calvinistas. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la naturaleza pecaminosa del hombre, y el hombre, recuerden, mientras no ha sido regenerado, mientras no ha nacido de nuevo, está en la carne, está en su naturaleza pecaminosa solamente. Y dice la Escritura que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿cómo va a decir, mira qué bien Cristo, yo quiero a Cristo? Si los deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios, no pueden. ¿Cómo van a querer a Cristo? La Biblia está en contra de ellos. Ellos están totalmente, el ser humano está en esta condición cuando Dios lo regenera. Pero primero Dios tiene que hacer todo lo que ya vimos en el párrafo 1, ya vimos en las Escrituras estudiando el párrafo 1, que todas las cosas que Dios tiene, de dónde tiene que sacarnos, dónde tiene que ponernos, todas las cosas que tiene que hacer en nuestro corazón, en nuestra voluntad, para que nosotros entonces respondamos. Hermano, por eso es que la Escritura habla en esos términos. Por eso usted ve que Dios allá en el Antiguo Testamento, hablando con su pueblo y viendo a su pueblo en rebeldía, dijo: yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y en este pacto, ¿qué yo haré? Voy a quitarles el corazón de piedra y voy a darles un corazón de carne. Y voy a poner mi ley en su corazón. Y voy a hacer que obedezcan. Les voy a dar mi espíritu. Voy a hacer que obedezcan esa ley. Hermanos, solo así el hombre va a obedecer la ley de Dios. Va a amar la ley de Dios. Bien. Habiendo tratado con el tema de dónde emana, de dónde viene únicamente la gracia del llamamiento eficaz, los autores de la confesión siguen tratando con el tema de lo que resulta necesario para que el hombre responda al llamamiento. ¿Qué es necesario para que el hombre responda al llamamiento? ¿Qué es necesario? Bien, dicen los autores, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Hermanos, mientras eso no ocurre, simplemente el hombre no va a responder. Y nosotros claramente vemos estas verdades en pasajes como Efesios 2, versículos 1 al 5, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros cuando recibimos la vida? Lo mismo que le ocurrió a los cristianos en Éfeso es lo que le ocurre a todos los cristianos en todos los lugares del mundo, en todas las épocas del mundo. Es el mismo suceso el que Dios hace en todos los que Él llama eficazmente. Estaban muertos y Dios les da vida. Un poco difícil de darse cuenta de eso, porque uno está vivo físicamente y uno dice: bueno, ¿cuándo fue que recibí vida? Yo estoy vivo físicamente hace rato, pero está hablando de vida espiritual. Nosotros estábamos muertos, vivíamos a espaldas de Dios, no nos interesaba Dios, no teníamos temor de Dios. Nosotros vivíamos para nosotros, éramos nosotros el centro del universo. Éramos nosotros y el mundo alrededor. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestro egoísmo, en nuestros pecados. Así está aquí todo el que no es creyente. Muerto en sus delitos
y pecados, ajenos de la vida de Dios. Y la Escritura nos dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Entonces, hasta que no seamos vivificados y renovados por el Espíritu Santo, y de esta manera, por supuesto, capacitados para responder al llamamiento y recibir así lo que ofrece y nos transmite, nosotros no estamos capacitados para nada. Es necesario que el hombre sea resucitado, hermano. Es necesario que el hombre sea resucitado, reciba nueva vida. En el verso 5 de Efesios 2 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Se repite la misma idea. Y esto es lo profetizado en Ezequiel. Os daré corazón nuevo. Miren lo que es necesario. Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Y haré, fíjense hermano, cuántas veces está la mano de Dios obrando y cuántas veces, ¿y qué es lo que hace el hombre ahí? A ver. Y cuántas cosas son necesarias hacer por Dios para que respondamos con fe, con arrepentimiento. ¿Cuántas cosas nos tiene que dar un corazón nuevo? Nos tiene que poner un espíritu nuevo. Nos tiene que quitar el corazón que tenemos. Nos tiene que poner otro corazón. Nos tiene que poner dentro de nosotros su espíritu. Pero además de eso, así es que Él va a hacer que nosotros andemos en su estatuto. En el primer estatuto que vamos a andar, ¿sabe cuál es? Ir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Por ahí comienza. Pero no ocurre nada si primero no ocurre eso. Y hermano, por último, los autores de la confesión tratan con el poder que es necesario para que esto ocurra. Dice, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Usted está viendo eso? ¿Usted está viendo eso? Los autores de la confesión dicen que lo que Dios hace en nosotros, primero dicen, es Dios el único que participa en el llamamiento eficaz. El hombre no hace nada. No es porque Dios vio algo en el hombre, no es porque el hombre tiene algún poder o hace algunas obras que lo... No, es Dios. Y solo porque Dios hace ciertas cosas para que Él acuda y reciba todos los bienes de la gracia. Pero el poder que Dios tuvo que ejercer sobre cada uno de nosotros para que nosotros respondamos con fe y arrepentimiento es tal que es similar, para no decir el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Vamos a pensar un poquito en esto. ¿Cristo murió, sí o no? Él murió de verdad. Él fue muerto de verdad. Y Él fue sepultado de verdad. ¿Y qué pecados llevaba Cristo cuando Él murió? ¿Cuántos pecados Él tenía? Ninguno. Sin embargo, llevaba ¿cuáles? Tales así que muchos piensan que sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se refiere precisamente al castigo que llevaba el mediador. Él llevaba tanto pecado que debió haber estado muerto y bien muerto. El diablo muy probablemente haciendo fiesta porque Cristo había muerto. Pero dice la Escritura que Dios lo levantó con poder de entre los muertos. Pero lo curioso es que los autores de la confesión ahora nos dicen que el mismo poder que Dios ejerció para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que tuvo que ejercer, es el mismo poder que tiene que ejercer para levantarnos a nosotros de los muertos también, para que nosotros creamos, para levantarnos nosotros de la condición que estábamos en nuestros delitos y pecados, para venir a Él.
de incrédulos a creyentes, para pasarnos a nosotros de incrédulos a creyentes, de vivir ajenos de Dios, con toda la expectativa de que hay un Dios el cual me va a juzgar, pero que ese mismo Dios envió a su Hijo a morir por mí. Ese tipo de transición, de que yo vivía sin arrepentimiento, sin que me importaran mis pecados, solamente me importaban mis pecados delante de la sociedad, pero no delante de un Dios. Yo andaba con temor al hombre, pero no andaba con temor a Dios. Y ahora ando con temor a Dios y no al hombre. Ese proceso que ocurre en el ser humano, solo para que eso ocurra, hace falta un poder similar al de la resurrección de Cristo de los muertos. Pero eso lo dice la Escritura. Sí. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Yo sé que usted no va a ir porque lo tiene puesto ahí. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Miren, hermano, ¿por qué nosotros creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Fíjense cómo todo el pasaje está engrandeciendo el poder de Dios a la hora de salvarnos a nosotros. Y cómo Pablo está hablando ahora a los efesios y le está diciendo: miren la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, es que Dios obró para que nosotros creamos. Dice, la cual operó, esa misma fuerza, ese mismo poder, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. El poder que obró en nosotros para creer es el poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre. Hermano, lo que estamos diciendo aquí no es otra cosa que para que nosotros creamos fue necesario tal poder. Para que una persona nazca de nuevo, eso se necesita un gran, podemos decir, derroche de poder, aunque Dios no está limitado de poder. Pero déjenme decirle que para que alguien nazca de nuevo es necesario el ejercicio del poder de Dios de manera gloriosa. Una conversión, un nuevo nacimiento, es un derroche de poder de Dios. Sí, hermano. Cuando un predicador está delante de una congregación y ve a un individuo de la ignorancia o que por línea general su rostro es de incredulidad o de indiferencia, y de buenas a primeras se vuelve un rostro de creer, de gozo, de deleite, de arrepentimiento y de fe, uno puede ver el poder de Dios obrando en una persona. Claro que uno es incapaz de percibir la cantidad de poder, pero uno puede percibir alguna cantidad de poder. Porque, hermanos, también porque Dios ha obrado ese poder en nosotros, uno puede darse cuenta del poder que fue ejercido por Dios para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable, para sacarnos de la incredulidad y traernos a la fe, para darnos el arrepentimiento que realmente es necesario para ir a Él realmente arrepentido, confesando nuestros pecados. Sea Dios bendito, sea nuestro Padre
bendito por la obra poderosa que ha ejecutado, que ha obrado en los que hoy aquí somos salvos. Confiemos también que Él es poderoso para guardarnos. El que nos ha llamado eficazmente también es poderoso para guardarnos, incluso para guardarnos sin caída. Por supuesto que en esto Él nos va a exhortar, a animar, a obedecer. Pero aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice Judas, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.